mujeres que fueron abusadas de niñas, mujeres que sufrieron abuso sexual en la infancia específicamente. Y vamos a abordar algunas cosas importantes, hermanas. Eh, primero, primero que nada, vamos a ver qué pasa física, emocional y espiritualmente después de que ocurre un abuso. Evidentemente, es un evento traumático que afecta a la persona que lo sufre en varias esferas de su vida, recordando que como seres humanos somos emociones, somos espíritu, somos psique, ¿verdad? Pero hay una afectación después de un evento como la violación. Entonces, a nivel emocional, hermanas, hay un profundo sentimiento de minusvalía, de abandono, de desprotección, de dolor, de culpa, de miedo, de enojo, de ira. Pero imagínense en una niña, que es nosotras como adultas, a veces podemos procesar las emociones que estamos sintiendo y poder expresarlas, podemos expresar. Pero una niña que a veces ni siquiera sabe cómo llamarle a lo que siente, imagínense el nivel de frustración, de ansiedad, de miedo que experimenta cuando sufre una situación como esta. Entonces, a nivel de las emociones, hay una sensación devastadora. La persona se siente así. A nivel físico, pues también se ve muy afectada. Hay alteración de sueño, de alimentación, hay pesadillas, hay ansiedad manifestada en síntomas a nivel fisiológico y a nivel espiritual. ¿Qué pasa a nivel espiritual después de un abuso sexual? La persona, el niño en este caso, bueno, vamos a hablar específicamente de la infancia, ¿verdad? Pero empieza a crecer con una sensación de miedo. Ese evento la va a marcar para toda su vida, evidentemente. Pero hay un cúmulo de emociones negativas que pueden irse refiriendo a Dios y cuando la niña va creciendo, convirtiéndose en adolescente, en una adulta, y esos sentimientos negativos que experimenta por lo que vivió, los refiere a Dios, lo ve como un Dios distante, que no estuvo para protegerla, para cuidarla, para evitar un suceso que le lastimó. Y entonces esa niña, convirtiéndose en mujer, es muy probable que empiece a vivir a un Dios distante si es que tiene concepción de Dios, pero esos sentimientos negativos se los refiere a Dios. Y evidentemente eso es muy probable que produzca una ruptura espiritual. No hay una conexión con Dios. La mujer no lo ve como un Dios protector, como un Dios salvador. Y en esto nosotras podemos brindar mucha ayuda a través de las escrituras. Esta mujer, cómo se percibe a sí misma en sus relaciones con su prójimo, delante de Dios, cómo se percibe después de algo así. Y vamos a ver que podríamos decir que la vida de una persona es una antes del abuso y es otra completamente distinta después del abuso. Y fíjense, quisiera que revisáramos estadísticas. Fíjense nada más, a mí estaba buscando esto y verdaderamente me quedé impresionada, hermanas. Dice aquí que según cifras del INEGI, en México, cada año hay 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil. Pero lo más preocupante es la cifra negra. Es decir, esta cantidad solamente son los casos que son denunciados, pero 9 de cada 10 casos no son denunciados. O sea, esta cifra solamente nos arroja quién sí habló, quién sí denunció.
pero las otras 9, los otros 9 situaciones no se denunciaron y quedan ahí. Entonces, imagínate qué cantidad de sufrimiento está viviendo la sociedad, la infancia. Hay mucho dolor, hermanas, y eso es una realidad. Y bueno, fíjate que podemos estar seguras, sin duda, de que las mujeres, de que hay muchas mujeres que han experimentado abuso y de que hay muchas mujeres que están sufriendo. ¿A qué somos llamadas nosotras como cristianas, como discípulas? Y bueno, dice aquí que tenemos que estar preparadas para ayudarlas con amor, comprensión y sabiduría. Y sabes, lo más impresionante es que en la Biblia encontramos qué nos dice la Biblia acerca de personas que viven un sufrimiento extremo. ¿Qué nos dice la Biblia? Encontramos términos tales como afligido en Salmo 9:12, huérfano o desvalido en Salmo 82:3, débil, estar cansado, afligido, dolido, sin fuerza, en el Salmo 82 del 3 al 4, oprimido, estar presionado, angustiado, afligido, aplastado, airado, violentado, herido, desalentado. Esto nos lo describe en el Salmo 10, versículo 18. También palabras como pobre, ser débil, necesitado, menesteroso, humilde, refiriéndose a la cuestión de ser humillado, de estar abatido, de ser menospreciado, rebajado y degradado, pero tiene una connotación sexual y esto nos lo menciona en Deuteronomio 21:14. Así que si tú vas a estas escrituras, vas a poder mirar cómo se describe el dolor de personas que han sufrido en extremo. Claro que la Biblia lo describe, claro que hay palabras para que podamos tener y desarrollar como una conciencia acerca del dolor de alguien. Pero también, hermanas, yo creo que después de leer estas palabras tan sensibles, poder desarrollar una conciencia. ¿Hasta qué nivel una persona puede llegar a sufrir? ¿Hasta qué nivel alguien infringe sobre una persona un pecado de modos fuera de lo común, de formas que no son comunes? Y somos llamadas a desarrollar sensibilidad. Las escrituras nos llaman a esto y poder comprender a quienes están en ese lugar de sufrimiento, tener una conciencia espiritual, pues también para poder brindar la ayuda. Y bueno, ya que vimos, ¿no?, un poco de cifras acerca del dolor en nuestra sociedad, causadas por el abuso, y que podemos ver cómo en la Biblia describen estos sentimientos, ¿no? Cómo las personas pueden llegar a sentirse. Nosotras debemos saber a qué podemos enfrentarnos cuando hablamos con mujeres que sufrieron abuso. ¿Qué es lo que podemos llegar a vivir, ¿no? Incluso quizá podamos llegar a experimentar temor. Son temas sensibles, delicados. Podemos llegar a sentirnos como yo no puedo, ¿no? Yo no tengo la capacidad de poder ayudar a una mujer que vivió algo así en la infancia porque yo no lo viví, o quizá con solo los especialistas, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo la trato? ¿No? Puede haber esas dudas y esa inseguridad en nuestro corazón. Pero qué bueno que en la Biblia encontramos respuestas y nos capacita para toda clase de bien, recordemos, ¿verdad? Entonces dice aquí que para la víctima de abuso infantil,
La única característica de la vida que parece difícil de alcanzar es la esperanza. Entonces, hermanas, cuando tú hablas con una mujer que sufrió abuso en la infancia o en otra etapa de su vida, muy probablemente va a ser una mujer que se siente desesperanzada, que se siente que no puede confiar ni creer en nadie. Y esta es la parte más desafiante. ¿Cómo podemos llevar a alguien a que recupere la esperanza que perdió después de algo así, ¿no? Pero con eso nos vamos a encontrar. También podemos, encontrarnos con mujeres que viven su vida asumiéndose en sus circunstancias de vida como la víctima, ¿no? Frecuentemente como la víctima. Y pueden ser mujeres que viven con conductas autoindulgentes. Es decir, pueden ser mujeres que son propensas a las compras compulsivas, a comer sin control, propensas al alcohol, a las drogas, incluso a la cuestión de la intimidad, tener una adicción al sexo, ¿no? Es como impresionante cómo puede pasar que algunas mujeres reaccionen desarrollando una adicción al sexo y otras no quieren saber nada de la intimidad. Tienen un temor por entablar una relación de pareja. Es muy difícil que puedan tener matrimonios funcionales por esta necesidad que tienen emocionalmente, ¿no? De que no se sienten confiadas de poder entablar intimidad con su pareja. Y también podemos encontrarnos con algo que se llama el síndrome de negación. Esta situación de que si una mujer sufrió abuso de niña y el cerebro, como un mecanismo de defensa inconsciente, que todos tenemos mecanismos de defensas inconscientes que el cerebro activa, de tal manera que no nos desestructuremos ni nos vengamos abajo cuando ocurre algo que nos sobrepasa en nuestras emociones. Entonces, automáticamente el cerebro activa este mecanismo de defensa y es lo que sucede, que esos recuerdos los envía tal cual hasta el último archivo de nuestro cerebro y podemos llegar a olvidar, negarnos, ¿no? No pasó, yo no lo viví, ya se me olvidó, en fin. Podemos llegar a encontrarnos con algo así. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo saber si una mujer sufrió abuso en la infancia? ¿Cómo no podemos inferir o suponer? Tampoco podemos dar por hecho. Así sí pasó, ¿no? Sí lo vivió porque yo veo en esa mujer necesidades de comer, tiene como mucha compulsión y como asumir, pues a lo mejor sufrió abuso en la infancia, ¿no? No podemos asumir, hermanas. Tampoco podemos pensar, lo está negando y sí pasó, sino la única manera en que podemos saber si un abuso fue real es indagando, con preguntas, cuando tú le hagas el acompañamiento y des la ayuda a tu aconsejada, en la misma conversación, con preguntas, con eventos que haya congruencia, pero principalmente pedir mucha luz del Espíritu Santo para que sea Dios quien nos revele qué fue lo que pasó con esta mujer y poder darle la ayuda que necesita en espíritu, que Dios exponga la verdad. Y sabes, hermanas, yo les animo a que no especulemos sobre algo más profundo. A veces nuestro propio pecado es el que nos limita para explorar más profundamente en el corazón de una mujer, ¿no? Hasta donde su necesidad se encuentra con mi pecado, hasta ahí tocó y hasta ahí llegó, ¿no?
Ya no puedo brindarle la ayuda por mis propios prejuicios, por mis propias conductas pecaminosas, por mis propios hábitos dañinos, ¿no? Y ahí es donde nosotras, para poder brindar una ayuda espiritual y profunda, necesitamos ponernos en manos de Dios. Es la única manera en que vamos a poder brindar la ayuda. Vamos a la siguiente, por favor. Dice aquí, ¿qué clase de ayuda debemos ofrecer? Bueno, trazar un plan. Si ya encontramos que es una necesidad real, que fue algo que sí pasó y que está afectando mucho a nuestra aconsejada, ¿sabes? No podemos ir como dando golpes al aire, a ver qué sale o a ver cómo le hago en la plática, no, sino trazar un plan para intervenir, para poder brindar ayuda a esa mujer y para poder llegar a su corazón como Dios permite, ¿verdad? Eh, Evidentemente, hacer un plan de oración, que ores por ella, que ores con ella, que pidas a alguien más que ore por ella, pero también tenemos herramientas como el ayuno, darle el acompañamiento, buscar consejo y también, hermanas, ¿por qué no? Claro que es válido aconsejar la ayuda profesional de los profesionales de la salud, ¿verdad? Un psicólogo especialista, un psiquiatra. Claro que también son herramientas alternas, hermanas, sobre todo cuando nuestra aconsejada no tiene un conocimiento previo de las escrituras o no ha desarrollado una relación con Dios. También podemos mostrar metas alcanzables a corto plazo que demostrarán que su vida realmente puede cambiar. Esta es una acción práctica, válida, no que pongamos metas inalcanzables, sino desafíos pequeños que ella pueda mirar, que puede ir alcanzándolos y pueda ir viendo cambios pequeños pero significativos en su vida, que a su vez le van a devolver la esperanza y la van a ayudar a mirar que su vida puede cambiar, que sus circunstancias ella no las puede modificar, el pasado no puede modificarlo, pero sí puede y tiene responsabilidad sobre sus acciones presentes. También es importante, recordemos, en todo momento, dirigir el corazón de la aconsejada a Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Ayudarle a descubrirlo a través de las escrituras. Esto está muy enlazado con la pérdida de la esperanza. Si no hay esperanza, pues evidentemente tampoco voy a creer que hay un plan para mi vida, que Dios tiene sueños para mí, que tiene un propósito y hay que ayudar a esa mujer a poder encontrar el propósito en su vida, dirigirla continuamente a Dios, ayudarla a construir esperanza. Este es pues un desafío, necesitamos estar orando continuamente por ella. A través de las escrituras, ella pueda mirar que Dios le ama, la sana, es quien devuelve la esperanza, es quien nos da consuelo, que ella pueda llenarse de las escrituras porque en esa medida ella va a ir abrazando y reconstruyendo con Dios la esperanza que perdió. Enseñarle con amor y paciencia a abrazar la soberanía de Dios, la cual debería parar a una persona de creer que es inherentemente una víctima. Este también es un desafío y yo creo que el más grande. Comprender la soberanía de Dios. Ese Dios que tiene la autoridad, la potestad, que regula al mundo y al universo y que nuestra aconsejada pueda comprender que ella necesita vivir bajo la soberanía de Dios, que fue Dios quien creó al
al bueno y también al impío. Pero que es el ser humano en su pecaminosidad quien decide, quien transgrede, quien hace lo malo, quien peca contra personas inocentes. Y que a Dios, a Dios no le podemos atribuir algo malvado, pecaminoso. El pecado es del hombre, la soberanía es de Dios. Pero cuando esta mujer comprenda y pueda vivir bajo la soberanía de Dios, en ese momento, ella ya no se va a asumir como una víctima, sino como alguien que sufrió por el pecado de otros, pero que hoy puede ser sanada por un Dios poderoso, por un Dios amoroso. Y su sufrimiento puede incluso, por supuesto, ser utilizado para poder ayudar a otros. Vamos a la siguiente. Aquí dice qué sí hacer y qué no hacer. ¿Qué sí hacer? Orar para desarrollar sensibilidad y empatía, ¿no? A veces podemos pensar que no tenemos esa sensibilidad, cómo ayudamos a la persona, yo no he vivido eso, cómo voy a poder comprender lo que siente, sus sentimientos, lo que piensa, ¿no? Cómo ella vive sus circunstancias, en fin. Pero, ¿sabes, hermana? De una u otra manera, cada una de nosotras en algún momento de nuestra vida hemos sufrido. Quizá muchas de nosotras sufrimos abuso en la infancia o en cualquier otra etapa de nuestra vida. O de una manera u otra, alguien pecó contra nosotras y nos hizo sufrir de una manera fuera de lo común. Alguien nos ofendió, nos hirió, nos traicionó, dañó nuestra confianza. Yo sí creo que de una u otra manera hemos sufrido por consecuencia de X razón. Quizá podemos pensar, bueno, yo no he sufrido tanto, ¿no? Yo no he vivido algo así. Pero sí hemos sufrido situaciones que han lastimado el corazón. Si pensamos en este sufrimiento como algo mucho más fuerte, mucho más profundo, ¿cómo se sentirá ella después de vivir lo que vivió? Podemos desarrollar esa sensibilidad y esa empatía, que son importantes para poder brindar la ayuda. También la Biblia nos enseña a ser compasivas y comprensivas. En Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Ayuden a los débiles. Es un llamado que Dios nos hace. Hermanas, como servidoras de Dios, necesitamos estar prestas, ¿no? ¿Cómo negarnos a ayudar a alguien que está sufriendo por algo así? ¿Cómo decir media vuelta? Yo aquí mejor no intervengo. No, si no nos sentimos con esa capacidad, claro que podemos acudir al Espíritu. Claro que podemos encontrar la fortaleza, la sabiduría y la prudencia en el Espíritu y en las Escrituras para poder brindar la ayuda. Luego dicen, trabajar duro para ayudar al débil. En Hechos 20:35, Pablo dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. La ayuda que necesitamos brindar debe ser proporcional a la necesidad que estamos mirando, ¿verdad? En esa medida necesitamos involucrarnos para ayudar al débil. En esa medida necesitamos también prepararnos en espíritu para que de él tengamos esas herramientas que en nuestras capacidades humanas no las tenemos, ¿verdad? La mayoría de nosotras, hermanas. Luego dice, invertir tiempo para enseñarle con ternura
la diferencia entre su pecado y el pecado de los demás. Y aquí este es un punto muy importante que está muy ligado. Voy a hacer aquí una breve pausa para, ahorita quisiera un poquito ahondar en esto, pero vamos a leer qué no hacer. Hablar sin tener un plan de acción. ¿Sabes? A veces podemos dar o tener la mejor intención para dar un consejo, eh, como pues ya supéralo, ¿no? Ya pasó, debes seguir adelante, en fin, pero ir a brindar la ayuda y no saber qué hacer, seguramente eso nos va a frustrar mucho a nosotros, pero también a nuestra aconsejada. Debemos de tener un plan claro. Luego dice tratar superficialmente el problema. En Jeremías 6, del 13 al 14 dice, desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Hermanas, hablar o decir frases superficiales, por muy buena que sea nuestra intención, no va a tener fruto, sino más bien vamos a estar impidiendo la ayuda espiritual que Dios quiere brindar a través de nosotras a esa mujer. Entonces, también necesitamos estar preparadas, no solamente para tratar la herida de manera superficial, ¿no? Como ya, pobrecita, ¿no? Ay, sí, te entiendo. No, sino, a ver, ¿qué consecuencias trajo? Delante de Dios, ¿cómo estás después de vivir, de sentir todo esto y ser profundas a la hora de tratar el corazón de la aconsejada? Absorber la ofensa de otro e involucrarse en su dolor y emociones. Nos puede pasar que al escuchar el testimonio impactante de alguien, y yo creo que nosotras que conocemos muchas mujeres a la hora de compartir las escrituras, el evangelio, escuchamos mujeres cuyos testimonios a veces son impactantes, en verdad impactantes, ¿no? Es impresionante, a veces pareciera que solo en las películas de terror pasan cosas tan terribles, pero la realidad es que no. A veces estamos en contacto, escuchamos mujeres que han vivido abuso terrible, y podemos llegar a sentir como, escuchamos ese testimonio y se despierta nuestra indignación, ¿no? Empezamos a involucrarnos en sus emociones, nos dejamos arrastrar por ese enojo que sentimos, por esa indignación. Y sabes, lo único que esto provoca es que entorpecemos la ayuda espiritual que podemos dar. Cuando yo involucro mis emociones y no soy cuidadosa de guardar mi corazón, lo único que va a ocurrir es que ya no va a ser una víctima, sino que ahora van a ser dos, porque yo me involucro también en los sentimientos negativos de esa mujercita. Y empiezo a manifestar ese enojo, esa indignación, y lo único que voy a hacer es sembrar en su corazón más ira, más enojo, más reproche, más amargura, en lugar de cimentar la palabra de Dios con algo diferente, evidentemente, a mis emociones. Entonces, seamos cuidadosas en esta parte, hermanas. También dice aquí que podemos caer en la trampa de creer que podemos enmendar todos los errores. Hermanas, nosotras no somos Dios, tenemos nuestras limitaciones. Solamente Dios tiene el poder de subsanar, de enmendar, de reconstruir, de salvar, de reestructurar a alguien. Nosotras no. A veces quisiéramos resolver cómo le ayudo, qué le doy, qué hago. También
tenemos que estar conscientes de nuestras posibilidades, pero de nuestras limitaciones. Hay cosas que son terrenos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Nosotras no tenemos la capacidad ni el poder, por mucho amor y sensibilidad que tengamos, pero no vamos a poder sanar las heridas de alguien. Para eso solamente es el poder de Dios. Y bueno, después dice tratarla solo como una víctima, que está relacionado con el punto número 4, donde dice qué sí hacer, porque cuando una mujer se asume a sí misma como una víctima, ¿sabes? Es muy difícil que esa mujer asuma la responsabilidad actual de su pecado y pueda tener una conciencia clara de cómo está ella delante de Dios, de qué tiene que arrepentirse. A veces nos puede ganar la tentación de pensar, pero ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo la voy a confrontar? ¿Cómo le voy a hablar de su pecado si está sufriendo tanto? Si no lo puede procesar, si llora, si está como instalada en el momento en que sucedió ese evento o si fue por mucho tiempo. Y es difícil, ¿no? Como si ella está sumida en el papel de víctima, pues es un gran desafío. ¿Cómo vamos a ayudarla para que ella logre salir de ese papel de víctima? Porque de lo contrario, va a ser muy difícil que ella vea de qué tiene que arrepentirse delante de Dios. Y no hablo de que sea culpable de lo que le pasó en la infancia de ninguna manera, sino de su presente, de lo que ella es consciente hoy, de las cosas en las que ella ha incurrido, de si, de si ella atribuye a su trauma conductas pecaminosas en la actualidad. Y eso es desafiante, pero necesitamos ser profundas para poder tratar su pecado y poder llevarla al arrepentimiento y que ella mire y tome conciencia cómo está delante de Dios, para que ella pueda acercarse a Dios. De lo contrario, si ella está en el papel de víctima y nosotras la reafirmamos en ese papel como, sí, pobrecita, ¿cuánto sufriste? No te entiendo. Claro, es evidente que tú sufras así y hagas eso, por lo que tú sufriste, es justificable y comprensible, ¿no? Podríamos caer en eso, pero eso únicamente está entorpeciendo que llegue la salvación a su vida a través del arrepentimiento. Entonces ahí seamos muy cuidadosas. La siguiente, por favor. Convertir las metas de Dios en sus metas. Ayudarla a tratar su corazón y encontrar sanación a través de las escrituras. Si una mujer está instalada en ese rol, papel de víctima del que hablábamos, es obvio que ella no ha tratado su corazón, no ha podido mirar cuál es la responsabilidad que ella necesita asumir en su presente. Y sigue abrazando sus heridas, sigue con sentimientos producidos por aquel evento, los cuales no trata y solamente se perpetúan en su vida, se repiten en sus relaciones, en su conducta diaria, en sus hábitos, en su trabajo, en su diario vivir, en fin, ¿no? Se perpetúa ese sentimiento. ¿Por qué? Porque no ha tratado su corazón. Nadie le ha dicho qué hay más allá de lo que ella vivió. Y las escrituras tienen el poder para guiarnos a nosotras y a ella. Que Dios le hable, que Dios le diga qué hay más allá de su herida, de su trauma, para que ella pueda ser sanada, evidentemente. Si evade su sentimiento, como lo que hablábamos, no pasó o no siento nada, o atribuye todo a, justifica sus conductas, pues peco así por lo que me pasó de niña.
es que por lo que yo viví, ahora yo me siento así. Incluso, hermanas, nosotras, ¿no? Pudimos haber vivido una situación así y hoy justificar conductas pecaminosas. Quizá las expliquemos, ¿no? Sufrimos eso de niñas, de adolescentes o jóvenes. Explicamos, pero no se justifica. Si nosotros justificamos nuestras conductas pecaminosas, no vamos a poder hallar sanación, porque no logramos mirar más allá de esas heridas. También dice guiarla a la luz de las Escrituras, a que tenga esperanza en Cristo. Hermanas, nos debe quedar claro que solamente a través de las Escrituras es que vamos a encontrar esperanza y vamos a ayudar a esa mujer a encontrar esperanza. Les aseguro que ni la mejor intención, que ni incluso la pareja más amorosa, la amiga más fiel o que las mejores cosas no sanan esa clase de heridas. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede hacer que esa mujer recupere la esperanza perdida. Y nosotras necesitamos pedirle mucho a Dios que seamos ese instrumento, que seamos utilizadas para que a través de las Escrituras esa mujer sin esperanza pueda recuperar la esperanza perdida. Y la meta principal de la consejería bíblica, hermanas, está orientada a dar gloria a Dios. Cuando nosotras tenemos esa perspectiva en nuestro corazón, en nuestra mente, y pasamos un tiempo cada vez, oramos por esa mujer, por esa necesidad, no lo vemos como un tiempo que ya le invertí y no sucede, no cambia, no sale de su estado de llanto, de amargura, hay mucho dolor. Debemos estar enfocadas en dar gloria a Dios con nuestro servicio, pero también llevar a esa mujer a que dé gloria a Dios con su vida, a que ella enfoque su vida a un servicio fiel a Dios, porque eso le va a traer propósito. Pero evidentemente, si están las heridas abiertas, es muy difícil, ¿no? Que podamos servir a Dios, a los demás, en un servicio constante y fiel, porque estamos ahí tratando de curar nuestras propias heridas, ¿no? Para poder dar un servicio fiel a Dios y constante, necesitamos tratar nuestras heridas. Pero el principal propósito, el principal enfoque es dar la gloria a Dios y con eso lo demás vendrá por añadidura. En Gálatas 6:12 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¡Wow! Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Cuando yo tenía una idea o teníamos la idea de que de esta manera íbamos a cumplir la ley de Cristo. Somos llamadas a ayudar a otros, a consolarlos, a caminar con ellos, a poder ayudarles a aprender a llevar sus dolores a Dios. Y con eso estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Qué especial, ¿no? La siguiente. ¿Sabes? Mira, a veces con tantos sufrimientos, situaciones, podemos sentirnos tal cual como esta vasija, así todas remendadas, ¿no? Como un cachito por aquí, un cachito por acá. Me desestructuré en la infancia, en la adolescencia, me rompieron el corazón, me traicionaron, sufrí X cantidad de eventos fuertes, dolorosos, en fin. Y a veces podemos sentirnos así, ¿no? Solamente remendadas, como esta vasija. Pero, ¿sabes? Dios tiene el poder no solo de remendarnos, así de juntar nuestros pedacitos como pudiéramos sentirnos emocionalmente o en nuestra psique, ¿no? En nuestra mente, en el corazón, rotas en mil pedazos después de un dolor muy fuerte, podemos llegar a sentirnos así, tal cual.
me rompí, me desestructuré, ¿no? Pero Dios en su obra nos remienda, pero no solo eso, sino que Dios tiene el poder y el amor suficiente por nosotros para dejarnos como una vasija nueva, como esta vasija preciosa, bien hecha, así hecha con todo cuidado, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacernos nuevas, de recoger nuestros pedazos y volver a reconstruirlos. Por muy fuerte que haya sido una situación, un dolor, por muy fuerte que sea un trauma, por muchas consecuencias que haya tenido en nuestra vida y que tenga en la actualidad, Dios tiene el poder de reconstruirnos. Y dice en Apocalipsis 5:21, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y hermanas, esto me llena de mucha esperanza porque, ¿sabes? Aún como discípulas, ¿cuántas cosas hemos vivido? Aunque ya tenemos a veces muchos años en la fe, 5 o 10 o 15, hoy yo también quisiera preguntarte, ¿cómo estás tú en tu corazón? ¿Sientes que Dios ha hecho de ti una vasija nueva o aún estás en el proceso? ¿Estás tratando tus heridas por eventos dolorosos y traumáticos en el pasado? ¿O todavía no? ¿Cuántas consecuencias aún vivimos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Qué hábitos dañinos, perjudiciales llevamos a cabo? ¿Qué conductas tenemos como consecuencia de esos eventos vividos? Y si aún están en nosotros, en nuestra vida, es tiempo de llevarlos a Dios, de saber que tenemos esperanza, de saber que Dios nos sana, de saber que Dios nos va a reestructurar y que nos va a hacer nuevas, como esta vasija preciosa, de que hay mucha esperanza para nosotros, pero también para las mujeres que aconsejamos. Así que, hermanas, busquemos estar preparadas, porque el mundo está sufriendo, esa es una realidad, y necesitamos estar preparadas con las herramientas del Espíritu. Así que es lo que yo quisiera compartirles. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse, por escucharme y pues por estar aquí.